paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Gozo en nuestro corazón de poder ver, oír, palpar la gloria de Dios en medio de su casa. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Marcos, capítulo 7. Versículo 14. Amén. Llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Pueden sentarse, hermanos. La enseñanza en esta noche la he intitulado Libres de contaminación. Dios ha hecho todo perfecto. Dios, en su inteligencia y sabiduría, todo lo ha hecho en un equilibrio perfecto, lo ha hecho en una sabiduría perfecta y le ha puesto sentido a cada cosa, de manera que todo lo que Dios hace y todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera. Y vio Dios que era bueno, y continúa la obra de Dios, y vio Dios que era bueno, y todo lo que Dios hizo es bueno y perfecto. Qué interesante es poder entender que la obra perfecta, la obra excelsa de Dios, es precisamente el hombre. Dios hizo al hombre mediante una perfección, y dice la palabra que lo hizo a imagen y semejanza de Él. Quisiera que nos imaginásemos por un momento cuál es esa imagen y esa semejanza que Dios plasma precisamente en el primer hombre. Veamos a Adán como un ser equilibrado, como un ser inteligente, como un ser sabio. Veamos a Adán con la capacidad de entender muchas cosas. Veamos a Adán en una dependencia total. Veamos a Adán con esa perfección, porque fue hecho con el carácter de Dios, a imagen de Dios, con las características de un ser que no podía haberse equivocado si hubiese permanecido en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando viene precisamente el mal a la vida de Adán? Lo que viene precisamente es una contaminación. La pureza se pierde cuando hay algún agente externo. La contaminación es un elemento que cae precisamente en algo que es puro. Imaginemos la pureza en la cual vivía Adán, en esa dependencia total de Dios. Dios estaba con Adán, Dios hablaba con Adán, Adán podía oír la voz de Dios, Adán podía percibir la voluntad de Dios. Empieza la contaminación. Imaginemos un agua transparente, imaginemos un agua pura, imaginemos un agua sin bacterias. La contaminación es cuando empiezan a haber elementos dentro de aquella agua perfecta que empiezan a alterar su contenido. Y usted le pone un poquito de añilina roja, y usted le pone una gotita de veneno, y usted le pone una gotita con bacterias, y usted le pone virus por otro lado. Esta agua está recibiendo de un medio externo una serie de contaminantes que van cambiando la estructura. Aquella agua pura, aquella agua que estaba en un estado natural casi perfecta, viene a ser un agua impura. El hombre recibe la contaminación del pecado en su vida. Y dice la palabra que por el pecado entró por un hombre, y a ese hombre a todos los hombres, y por cuanto todos los hombres pecaron, todos los hombres están condenados a la muerte. Amén, hermano. No hay para dónde. Hermanos, la raza humana fue contaminada por el pecado.
La raza completa humana fue contagiada de un mal espíritu, de malos espíritus que han llenado la mente y el corazón, los pensamientos del hombre. No existe ser sobre la tierra, no existe hombre en la humanidad que sea puro. Todos los hombres, hermanos, estamos contaminados. Dice David: en pecado me concibió mi madre. No hay vuelta de hoja. No existe gente buena. Jesús lo asegura de esta manera: no hay bueno ni aún uno. Hermanos, cuando la palabra está diciendo que no hay bueno ni uno, tú eres malo y yo soy malo. Hay una contaminación que viene a la vida del hombre, la cual está pervirtiendo sus pensamientos, sus ideas. Continuamente Satanás ha venido a través de los tiempos agregando nuevos elementos contaminantes. En esa inteligencia espiritual que posee Satanás, los contaminantes cada vez tienen un grado de perversidad mayor, y la mente del hombre está cargada de pecados que ni tiene idea que tiene en la mente. Hemos percibido de nuestra genética espiritual, hemos recibido quizás corrientes de perversidad que ni siquiera tenemos idea que existen en nuestro corazón. En cada uno de nosotros, mis amados hermanos, existe un potencial de maldad que nadie lo podemos imaginar. Quizás dentro de muchos de nosotros hay potenciales de criminales. Quizás dentro de muchos de nosotros hay potenciales de extorsión. Quizás dentro de nosotros hay potenciales que ustedes ni se imaginan. Quizás violadores, quizás perversidades a no haber, pero ese potencial está en todos los hombres. Unos fueron contaminados de una manera, otros fueron contaminados de otra manera, y la contaminación viene a través del medio. Ahí viene la contaminación. En la obra del engaño de Satanás a través de la religión, es decir, bueno, vamos a descontaminar entonces al hombre. Y la religión empieza a tratar de ver cómo puede descontaminar al hombre, y cómo puede tratar de encontrar un agua pura, y cómo poder volver a la naturaleza original al hombre a través de lo que él piensa que puede limpiar al hombre. La ley de los judíos empezó a tener una vigencia muy preciosa porque Dios creó las mismas leyes para Israel. Pero vean cómo es el grado de degeneración que va causando precisamente la presencia de Satanás en la vida de los hombres. Ahí en el principio del capítulo 7 del libro de Marcos dice: y se juntaron a Jesús los fariseos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Quiero que imaginemos esta escena. Se juntaron a Jesús, traen a Jesús para acá, y vienen fariseos y vienen algunos escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Quiero tratar de que entendamos entonces este contexto. Recordemos que los discípulos del Señor no eran gente, hermanos, culta, no era una gente que tenía educada en una manera excelsa, era gente corriente. Los discípulos del Señor era gente corriente. Imagínense ustedes, pues comían, no se lavaban las manos, no tenían toda esa educación y ese refinamiento que podían tener los judíos. Entonces, los judíos empiezan a tener una cultura y reciben de parte de Dios la ley, empiezan a cumplir la ley. Pero en la ley no dice que hay que lavarse las manos 10 veces al día. Los judíos empezaban a lavar las manos quizás una vez al día y terminaron lavándose las manos 100 veces al día. Era una obsesión en la mente de los judíos el que lavarse las manos era como quien dice: estoy limpio. Había una idea en la mente de aquellos hombres de ser limpio, pero la limpieza la iban a obtener según ellos a través de lavarse las manos.
El hombre ha tratado a través de los tiempos de crearse una serie de leyes, principios y valores con la idea de poder limpiar su mente y su conciencia delante de Dios y purificarse. Los discípulos no tenían problema, pero les cuento que la idea de lavarse las manos no fue la idea de Dios, era la idea de los ancianos. Las ideas de los ancianos dentro del pueblo de Israel se llegó a convertir en una ley, y las leyes de los judíos, no de Dios, vinieron a ser mucho más importantes en un momento dado que la ley misma de Dios. Muchos de nosotros creemos que nuestras obras, lo que nosotros creemos que nos justifica delante de Dios, es mejor que lo que Dios ha planificado. Estos hombres están condenando precisamente a los discípulos, y dice versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a, ¿qué dice, hermanos? ¿Verdad que no es a la palabra de Dios? Es a la tradición de los ancianos. Era la idea de los hombres. Aquellos decían que se tenían que lavar 100 veces al día y había que hacerlo, y el que no lo hacía estaba mal delante de Dios. Los discípulos no tenían problema y se comían sus tortillitas con chicharrón y hacían cualquier cosa porque eran libres. No sé si me explico. Porque para ellos la limpieza no estaba en las leyes de los ancianos. La limpieza del corazón de ellos era a través de la enseñanza del Señor, algo más profundo, algo más sublime, algo que realmente trasciende a lo material. Los discípulos del Señor se habían encontrado con Dios, se habían encontrado con la ley viva. Y acá entonces dice, y volviéndose, dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces se lavaban las manos, o sea que si no se lavaban, mejor no comían, hermano. Los hombres estos tenían problemas porque su conciencia, el lavarse las manos, los hacía limpios delante de Dios. Usted lávese las manos, hermano. Pero porque aquí hay bacterias y porque en un momento dado le va a dar diarrea, nada más. Pero no porque eso tenga nada que ver con tu relación con Dios. No sé si me explico. Las costumbres de este tipo no tienen nada que ver con la salvación, no tienen nada que ver con la conciencia, no tienen nada que ver con Dios. Son simplemente ideas de los hombres que crean hábitos en la mente de los hombres y crean esclavos. Aquellos judíos, si no se lavaban, decían, es que no hay donde lavarse. Y ustedes llegaban a una casa de judíos y había donde lavarse aquí, había donde lavarse allá, y entraban antes de comer y que a medio comer y después de comer, para estar limpios según ellos. Ellos no sabían que habían bacterias, hermanos. ¿Acaso había microscopios en ese momento? ¿Acaso habían cultivos para determinar si había Escherichia coli, si había Shigella, si había nada de eso? Ellos creían que estar limpio de las manos era estar limpio delante de Dios. Las tradiciones de los hombres, que se traduce en religiones, van a tratar de hacer esclavos a los hombres, y los hombres creen entonces que al cumplir esas leyes, al cumplir esas costumbres, están bien delante de Dios. Dios va más allá de las tradiciones. Dios va más allá de las ideas de los hombres. Dios es Dios, hermano. Y a quien quiere, justifica. A quien quiere, salva. Y a quien quiere, condena, porque Él es Dios. Acá entonces, y volviendo, dice, de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿y por qué tus discípulos no andan conforme a la ley de Dios? Dice, no, a las tradiciones de los ancianos, hermanos. Las iglesias están llenas de una serie de leyes que no van a crear una buena relación con Dios, porque eso se llama autojustificación. A través de esas obras buenas, entre comillas, yo creo que voy a alcanzar la salvación. La salvación
viene a través de Jesucristo. La salvación viene por voluntad divina y por ese trabajo perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa y perdonando tus pecados y perdonando mis pecados. Porque ahora no hay ninguna condenación, dice la palabra, para los que están en Cristo Jesús. Dios ha hecho ese plan perfecto en el cual queda invalidada toda esa serie de ideas humanas para poder llegar al cielo. Tú no tienes que ser esclavo de los hombres. Tú tienes que ser libre para alabar a Dios. Tú tienes que ser libre para glorificar su nombre. Tú tienes que ser libre para decir: Señor, aquí estoy delante de tu presencia, quiero hacer tu voluntad. Qué importante es, hermanos, que podamos despojarnos de toda esa ideología humana que nos hace cada vez más esclavos dentro de una sociedad que lo que pretende es arrastrar la vida de los hombres hacia un hombre mismo. Por eso se levantan líderes que tienen ideas extraordinarias aparentemente, hermanos, y de repente, de la noche a la mañana, siendo pobres, resultan siendo ricos. Yo conocí hace más o menos unos 35 años un pastor, conocí personalmente, que no tenía ni segundo trapo en qué cobijarse. Estaba soltero todavía, en eso se casó y luego empezó a trabajar de piloto de un camión y le iba un poquito mal. De repente empezó a predicar, de repente empezó a crecer y ahora tiene jet privado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué hace esclava a la gente? Porque de alguna manera condiciona las mentes y, como quien dice, la salvación está concentrada en mí. Hermanos, quizás muchos incluso estamos equivocados que la salvación solo está en iglesia vivando la fe, y no es verdad. La iglesia de Jesucristo es un ente espiritual. La iglesia de Jesucristo no son las cuatro paredes. La iglesia de Jesucristo no es una institución religiosa. La obra de Jesucristo es una obra que ha venido a través de los siglos. La iglesia del Señor empieza como una columnita de humo, dice la palabra. Así dice la palabra, que va a través del desierto. Esa columnita de humo que se deja ver, esa huella que ha dejado la iglesia del Señor a través de las generaciones. Muchos creemos, como quien dice, tenemos la verdad y somos los mejores, porque creemos que nuestras obras son las que nos van a justificar. Dios ha justificado a través de los siglos, a través de los milenios, por su misericordia y por su amor a los hombres. Es la bondad de Dios, es la misericordia de Dios, no son las leyes de los hombres. No es que el hombre imponga, el hombre quiere imponer para beneficio personal. Dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo del Hombre los liberare, seréis verdaderamente libres. La idea de Dios es tener gente libre, pero no para el pecado, sino para alabar a Dios con libertad. La idea de Dios es que los hombres puedan ser libres y que no acepten la perversa esclavitud que los hombres quieren hacer sobre los hombres. Hermanos, son libres para la gloria de Dios. Porque Cristo vino precisamente a abrir la cárcel a los presos, abrir cerrojos, romper cadenas para gloria de su nombre. Para que no haya ninguna idea humana de que la salvación la tiene una iglesia, que la salvación la tiene alguna religión. Porque de Jehová es la salvación, de Él viene. Entonces le preguntaron los fariseos: ¿por qué tus discípulos no anden conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Jesús les dice: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando está escrito: este pueblo de labios me honran. Pero ¿qué ve Jesús, hermanos? ¿Más qué dice? Su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere ver? Ese corazón cerca de Él.
Y para eso se necesita ser un espíritu con Él. Para eso se necesita tener una relación íntima con Él. De manera que tú vas a hacer la voluntad de Dios, no porque yo te lo diga. La ley tiene que ser viva en ti, porque Dios a través de su espíritu ha concebido una nueva manera de vivir. Porque dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas han pasado y todas aquí son hechas nuevas. La obra del Espíritu Santo, hermanos, en la vida nuestra es renovar la mente de nuestro entendimiento. Es que yo me voy a salir de las ideas de los hombres y me voy a salir de las ideas religiosas para entrar a la idea de Jesucristo. Mi patrón de conducta está establecida a través de la palabra de Dios, mediante el ejemplo de Jesucristo. No hay más. La vida de Jesucristo tiene que ser tu patrón de conducta. La vida de Jesucristo es la meta final. La vida de Jesucristo tiene que ser donde tú pongas tu mirada. Es que los hombres vamos a fallar, hermano. Y si tú te pones ídolos delante de ti, y si tú te pones figuras humanas delante de ti, lo más seguro es que vas a tener que llorar, porque dice la palabra que serán atravesados de muchos dolores los hombres que sirven diligentemente a otros dioses. Cuando tú haces dioses humanos que te imponen leyes, que te imponen y te condicionan, eso no es de Dios. Dios quiere gente libre, gente creativa, gente que pueda sentir el amor, que pueda sentir la misericordia, que pueda entender la palabra como Cristo la entendió. ¿Y cómo la entendió Jesucristo? Padre, el hacer tu voluntad, ¿qué dice? Me ha agradado. Cuando tú sientes un agrado en hacer la voluntad de Dios, cuando tú eres feliz haciendo la voluntad de Dios, cuando tú eres feliz visitando un enfermo, cuando tú eres feliz visitando una viuda, cuando tú eres feliz ayudando a un huérfano, cuando tú eres feliz haciendo la voluntad de Dios, tú eres feliz, feliz, feliz. Amén, hermano. Esa es la libertad que Dios nos da. ¿Por qué? Porque de lo contrario tú eres esclavo de ti mismo, porque tú sirves al ojo. El hombre que sirve al ojo es esclavo, hermano, porque está viendo que lo miren, porque él quiere que piensen bien de él. Esa es esclavitud. Tú vas a hacer lo bueno porque tú sientes en tu corazón hacer lo bueno. Y para que tú sientas en tu corazón el hacer lo bueno, necesitas la presencia de Dios, la presencia del Espíritu de Cristo en ti. No se puede hacer, porque el Señor Jesucristo le achaca precisamente a los fariseos, a la gente religiosa. Miren, hermanos, llegan y Juan el Bautista empieza con el Espíritu de Cristo, Juan con el Espíritu de Cristo, y empieza a ver desfilar a toda aquella gente que va al bautismo. Y cuando ve a aquellos religiosos venir al bautismo, ¿qué le dice el Señor? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir del juicio venidero? Hermanos, el hombre malo no puede amar. El hombre religioso no puede amar. El hombre religioso se ama a sí mismo y cumple los mandamientos de Dios porque tiene miedo que lo critiquen. Cumple los mandamientos de Dios para que crean que es un buen hombre. Cumple los mandamientos de Dios porque tiene miedo al juicio, porque tiene miedo a la crítica, porque tiene miedo a que la gente le diga que es malo y él quiere aparentar que es bueno. Pero sus obras son perversas porque su corazón es malo. Amén, hermano. Su corazón es malo. Qué importante es que nosotros podamos establecer entonces cuáles son las obras que determinan en nuestra vida el estar bien o no estar bien delante de Dios. Acá entonces, acá Jesús les pone algún ejemplo de las injusticias que estos fariseos hacen y por eso les llama hipócritas. Me corro al 14, llamando así a toda la multitud, dijo: oídme todos. ¿Y qué dice? Entended. ¿Y por qué le dice entended? ¿A quién le dice uno entended? Al que no entiende, hermano. Obviamente
aquellos hombres preparados, aquellos hombres que están allí, sabedores del Pentateuco, sabedores de la palabra de Dios, ahí la tenían ahí, la escribían allá, y cuando se les acabó eso, se inventaron la ley de los hombres y trataban de cumplirla. Pero el Señor le dice: no, hombre, entiendan. No hay cosa que le caiga más mal a alguien que siendo un poquito estudiadito le digan que entienda, ¿va? Miren, cuando usted le dice a alguien que medio sabe: ¿entiende usted? ¿Y cómo no voy a entender usted? Y en cuanto más ha recibido una instrucción intelectual, el hombre cree que interpreta bien las cosas de Dios. Hermanos, las cosas del espíritu han de discernirse espiritualmente, y las cosas de la carne, carnalmente, y punto, no hay para dónde. El hombre intelectual no puede entender la mente de Cristo, porque el evangelio de Jesucristo es locura para los que se pierden, hermano. Y Dios puso el entendimiento en los niños. Dios puso el entendimiento en los humildes. Dios puso el entendimiento a los necesitados, a los que tienen hambre y sed de justicia. En ellos puso la revelación de su evangelio, hermanos, para que nadie se gloríe delante de su presencia, para que todos podamos decir: a Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. Y no haya ninguna gloria humana, hermano. Las glorias humanas enferman la cabeza, hinchan el intelecto y nos hacen fracasar y vernos ridículos delante de Dios. Aquí estaban estos hombres, estos grandes sabiondos de las escrituras, y Jesús, miren cómo los hace, hermano. ¿Qué nos dice? Tontitos, entienden, les dice. Qué cosa más dura para estos hombres sabios que Jesús les diga: entienden, señores. Pero así les dice: entienden, les dice. Llamando a toda la multitud, le dijo: oídme todos, como quien dice: nunca me habéis oído, y no me has oído, y por ende no me has entendido. Les voy a explicar: nada hay fuera del hombre, ¿cómo así?, que entre en él que le pueda contaminar. ¿Cómo así?, dicen aquellos. No, hombre, pues si come con las manos sucias, le va a dar diarrea, entonces si lo contamina. No, hombre, ellos creían que el no comer, el comer con las manos sucias o limpias, les hacía estar bien delante de Dios. Dios quería llevarlos a una mente espiritual, pero aquellos hombres no pueden entender. A veces uno se encuentra con gente estilo de Nicodemo en la calle, y usted empieza a compartirle, y usted empieza a hablarle de las cosas espirituales, ya que le dice: bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Y será que yo tengo que entrar al vientre de mi madre otra vez? No, hombre, las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Nicodemo, si no entiendes, no entiendes. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo cambiar la mente de nadie. Nosotros como hombres no podemos hacerle entender, pero el milagro va a suceder cuando Dios opere cambios espirituales en tu vida, como los que Dios está permitiendo hoy en la iglesia Avivando la Fe. Hemos visto, hermanos, cómo Dios ha resucitado muertos espirituales. Hemos visto, hermanos, renacer a una iglesia allá en el norte, en Maryland, un cadáver espiritualmente hablando, que resucita a una nueva forma de ver la vida. Estamos viendo, hermanos, como dos jóvenes allá en Chihuatal, allá en aquel lugar perdido de Guatemala, hermanos, dos jóvenes que tenían una gloria, hoy deciden entregar su vida a Jesucristo. Hoy piden ser bautizados. Primero Dios, van a ser bautizados en el aprisco. Y saben una cosa, estos muchachos solitos empezaron a juntar en esta aldea, y ahí están solitos leyendo la carta. Empezó su mamá y llegó, empezó una hermana y llegó, y empezó otra hermana y llegó también. Y ahora, hermanos, llega un matrimonio ahí donde ellos están, donde estos muchachos están, y se unen al grupo. Este día domingo, hermanos, para la gloria de Dios, se para ahí en la iglesia del Pinal este muchacho que empezó a llegar y dice: yo acepto la autoridad de Jesucristo en mi vida. No había una invitación,
Nadie le hizo invitación. Yo ya me siento parte de esta iglesia. Eso no lo pueden hacer los hombres, hermano. Eso solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede conquistar la mente y el corazón. No son las leyes. No es la capacidad de poder predicar. Es que la palabra es espiritual, hermano. Y la misma ley es espiritual, hermano. Y cuando nosotros entendemos la ley espiritual, hermanos, somos libres, porque la ley no nos golpea. La ley nos alegra, porque sabemos que es parte de la formación que Dios está permitiendo en nuestra vida. Entonces dice, llamado, dice, os dijo, no todos me entendéis. No hay fuera del hombre que entre, no hay nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Y aquí viene la esencia de la enseñanza, y es donde yo creo que debemos de poner en jaque nuestra vida, que dice, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Amén, hermano. Quisiera por un momento que te pongas la mano en tu conciencia y que analices tú y que hagas un autodiagnóstico de tu vida. Tú, yo no. El Señor Jesucristo dijo algo: yo no he venido a juzgar al mundo. Eso sí, un día esta palabra los va a juzgar. Pero conciencia, ¿cuáles son tus obras? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque quiero decirte que las cosas que salen de ti, las cosas que emergen en cuanto a tu conducta, en cuanto a tus palabras, en cuanto a tus reacciones, en cuanto a tus pasiones, eso es lo que eres tú. Eso es lo que soy yo. Amén, hermano. Quizás muchos de nosotros no nos hemos descubierto todavía. Quizás tú eres un secreto para ti mismo. Hay muchas cosas que en ti y en mí todavía no se han revelado. Llega el momento en que te das cuenta que tan débil eres. Llega el momento en que tú te das cuenta que tan frágil eres para el pecado. Van a determinar qué es lo que realmente hay en ti y en mí. Se me salió. No, sí, se te salió, sí. Es que no tuve intención, pero ahí estaba. De tu corazón salió, no de tu boca, porque de la abundancia del corazón, gloria a Dios. ¿Por eso tú reaccionas? Es que yo no quería decir eso. Sí, pero lo dijiste. Es que mira, yo no te quería ofender, pero lo ofendiste. Es que yo no quería cometer este error, pero lo cometiste. Cada error que tú cometas y que yo cometa es como un espejo en donde tú miras cuál es el espíritu que está gobernando tu vida y la mía. O tú deseas cosas perversas. Cuando tú sacas de tu corazón iras, blasfemias, pasiones bajas, eso es lo que hay en ti. Al inicio mencionaba que lo que pasó, los hombres, el hombre que Dios creó era un ente puro, y ese ente puro fue contaminado. El pecado entró por un hombre, y a través de ese hombre entraron a los demás hombres y terminaron pecando todos, por lo cual estamos destituidos de la gloria de Dios. Tú vienes a Cristo, tú confiesas muchas cosas, pero luego que vienes,
¿Cuál es tu conducta posterior después de salir de las aguas bautismales? ¿Sigues siendo iracundo? ¿Sigues violentando a tus consiervos? ¿Sigues teniendo envidia? ¿Sigues teniendo resentimiento? ¿Sigues teniendo pasiones bajas? ¿Eso eres tú? Cada vez que en ti haya una obra mala, solo mírate a un espejo y di: ese que está ahí, ese monstruo que está allí, ese soy yo. No lo había descubierto. Estoy seguro que hay potenciales acá de perversidad que simplemente no han sido descubiertos, pero que a través de las obras, que a través de lo que tú muestras, para eso es la iglesia, hermano. Para eso es la iglesia. Para que puedan surgir problemas y contrariedades, para ver quién es de Dios y quién no es de Dios. Habían dos mujeres, bellas mujeres, Elodia y Cintia, que en un momento dado fueron mujeres que sirvieron a la obra de Dios en una forma perfecta. Estas mujeres eran mujeres que invitaron a los discípulos, a los pastores, a que en su casa se iniciaran los cultos. Ahí ellos hospedaban a los siervos y en esas casas, en las casas de estas mujeres, se empezó muchas de las obras que se habían iniciado en ese lugar. ¿Y qué pasó?, les dice Pablo. ¿Y por qué ahora ya no son de un mismo sentir? Y las tiene que reprender fuertemente. Pero le dice: bueno, realmente lo que está sucediendo no es tan malo, dijo. Es bueno, así se sabe quién es de Dios y quién no es de Dios, hermano. Como dijo el Señor Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son mis frutos? Vivimos dentro de la iglesia una vida de apariencia para que vean que soy buena gente. Voy a ver un enfermo para que digan que no soy tan malo. Vengo temprano a la iglesia para verme bien delante de los demás, para a ver si me cae algún puesto por ahí. No, ese no eres tú. Esa es una imagen que tú quieres dar. Esas son las obras que los fariseos de alguna manera querían presentar. Ese es el lavado de manos. Son esas prácticas y rituales extrañas que dejan mucho que desear. Hace un tiempo atrás, hermanos, es que hay cosas que de verdad tupen la mente cuando no hay entendimiento espiritual. Llegaron unos judíos y me dicen: mire, queremos que haga una circuncisión a un niño y tiene que ser el 8º día, ni un día más ni un día menos, 8º día. Total que con toda la delicadeza, un poquito de anestesia para que no le doliera al niño, hermanos, ¿y se enojaron? Mire, que le duela un poco para que libere los pecados. Y entonces, tratando de que no sangrara mucho, pues viendo a ver cómo se le hacía ahí hemostasia, se llama eso, y no, que sangre, porque ahí va a ser libre de pecados. Que le duela, que sangre. Eso no es el deseo de Dios. Dios quiso hacer un pacto con Abraham. No le dijo que ese pacto iba a ser para salvación. El pacto, este era el anuncio de un pacto perfecto, el pacto a través de Jesucristo. Ese fue un sello únicamente. Pero la gente hace de un culto, hermano, un ritual. Y en el momento en que el prepucio está sangrando, hermanos, empiezan a orar y a orar y a orar, y que les duela un poco. No le va a poner mucha anestesia. Hermanos, el hombre cree que sintiendo dolor, el hombre cree que pudiendo mostrar un sangrado está bien delante de Dios.
En primer lugar, ni el niño sabe qué le está pasando, hermano. Las ideas religiosas afectan a la gente que está a nuestro alrededor, daña a los demás. Y es hipocresía únicamente. Es para que te vean que estás bien. Entonces Jesús es muy claro y les dice: ustedes no entienden las cosas. No es lo que entra en la boca del hombre lo que lo contamina, sino que lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que puedo ver yo en ti? A veces tenemos que pasar pruebas. ¿Cómo puedo saber que tú eres violento o no? Hermano, cuando todo está bien en la iglesia, hermanito lindo, hermanita linda, aleluya, gloria a Dios. ¿Y quién falla ahí, hermano? Pero cuando el hermanito lindo, hermano, le da una machucada, y le da una machucada en la uña encarnada, hermano, o le pisa el juanete, ahí surgió quién es usted. No, hermano, es que, mire, pues es que fíjese dónde está, hermano, qué pasó. Y le cambia el semblante. Su aspecto de santo se convierte en un aspecto grotesco y se perciben los malos espíritus que realmente estaban habitando en ese hombre o esa mujer. Cuando somos contrariados, cuando son afectados nuestros intereses personales, cuando de alguna manera nuestra vida se ve afectada materialmente, pero usted puede ser bien arrecha todavía y ser una buena religiosa, y la machucan y no dice nada, y la golpean y no dice nada, y la ofendan y no dice nada, y usted dice: ya voy bien. Y usted cree que ya es la mejor hermana de la iglesia, y usted cree que es la más santita y que ya superó. Espérese tantito que le toquen su muchachito, ahí se armó el lío. Y una hermana en sala cuna le diga a su hijo: pórtese bien. Es que usted no tiene amor, hermano. Ahí se terminó el amor. Cuando a alguien le tocan su verdadero yo, cuando a alguien le tocan esos valores bien profundos, ahí se sabe quién es quién, hermano. No sé cuántas de ustedes han estado en sala cuna, hermanos, pero las que han estado en sala cuna, hermanos, se quedan asustadas de ver la conducta de muchas madres que nunca aceptan los errores de sus hijos. No digamos en el parqueo. Hermano, vaya a parquearse, hermano. No, aquí me dejaron a mí. Hermano. Y peor si cree que tiene cuello, hermano, se planta. ¿Y quién lo mueve de su macho? No. Ese es usted. ¿Me explico, hermano? Ese es. No el hermanito que viene a rodearse ahí. No el hermano que canta bonito. No es el hermano que toca un instrumento ni que canta bien. No es el hermano que predica bien. Es el hermano que sabe reaccionar positiva o negativamente ante las circunstancias. Dios permite circunstancias en nuestra vida, hermano, a saber qué hay dentro de ti. Hermanos, yo he tenido muchas sorpresas y he podido conocer cuando en el momento de crisis cada uno de nosotros manifestamos lo que realmente somos, hermano. Si conociéramos tu principio en tu casa. Si pudiéramos habitar o cohabitar en tu hogar. Si pudiéramos cohabitar o ser partícipe de tus actividades laborales. Eso eres tú. Cuando estás en el estrés del trabajo, cuando estás en la actividad fuerte, cuando estás ante el fracaso, cuando estás en la lucha, cuando estás en la controversia, cuando las cosas se ponen negativas, cuando te encuentras en situaciones de shock, es ahí donde se sabe quién eres tú. De lo contrario, hermanos, aquí todos son buena gente. Dios prueba el corazón, hermano. Y para eso estamos aquí en la iglesia, para que nuestro corazón sea probado. Dice que nuestra fe, porque para poder hacer la obra de Dios se necesita fe, hermanos.
Y por eso nuestra fe tiene que ser probada como se prueba el oro y como se prueba la plata. ¿Y cómo se prueba? Mediante quilates con fuego. Cuando te ponen fuego ahí, van saliendo las impurezas. Cuando Dios te mete al crisol, es ese artefacto que empieza a arder a temperaturas altas. Empieza a subir aquellos males, emerge lo que realmente hay en ti. Se sabe quién eres tú y es descubierta tu verdadera personalidad. Quizás seas libre de eso, pero va a venir otra prueba en la cual van a surgir otras cositas por ahí. Dios está probando a su iglesia continuamente y lo que sale del interior del hombre, lo que realmente contamina al hombre. A través de la vida, tú has recibido, a través de la receptibilidad de tus 5 sentidos materiales, has recibido información como no tienes idea. Ahí hay información de envidia, hay información de pornografía, hay información de violaciones, hay incesto, tu mente, si pudieras leerla, pero quizás por un mecanismo de defensa la mente se queda por un momento como quien dice, no soy yo, ese no soy yo, ese no soy yo. El diablo solo va poniendo los elementos y te pone aquellas cosas que te hacen surgir lo que realmente hay dentro de ti. Esa es la obra de Dios, hermano. Dios está probando su iglesia y tenemos que ser probados, porque la prueba, hermano, la prueba es la única que nos hace saber quiénes somos realmente. Yo le doy gloria a Dios, hermanos, porque muchas veces he visto muchos males que yo creí que jamás habían en mí. Otras veces he podido ver muchos males que creí que ya no estaban en mí, hermano. A veces la obra religiosa, a veces el afán religioso, el activismo religioso hace que uno se envuelva en un sistema como quien dice, ya estoy bien, hago bien las cosas. Tiene que venir entonces Dios y decirte, no, mírate el espejito donde estás. Sería bueno que si te crees joven, te dieras una miradita al espejo, a ver si, a veces uno cree que se las puede, hermano, y que todavía tiene sus 18, 20 años y todavía se así, hermano, y a ver cómo está la cosa. Mirémonos al espejo, hermano. Te vas a dar cuenta que hay arrugas que no estaban hace 10 años. Te vas a dar cuenta que hay un ojo que se te va por un lado. Y te vas a dar cuenta de muchas cosas que jamás creíste que existieran en tu vida. La palabra de Dios hace que se vayan evidenciando, y las pruebas son ese fuego que a través del conocimiento de la palabra hacen que tú entiendas cuáles son tus males y qué es lo que realmente tienes que cambiar. Y yo primero. Amén, hermano. Dice entonces, cuando se alejó de la multitud entró. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, si ahí no habían sordos, hombre. Si los que estaban ahí todos tenían orejas y oían. Lo único es que no les es dado a cualquier hombre oír la voz de Dios, hermano. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa y le preguntaron sus discípulos sobre la parábola y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Es que a mí me indujeron. Como aquella señora que salió ahí en las noticias ahí que, como le decía al patojo, bájate de ahí, nene, le decía, ¿verdad? Cuando le van los policías, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bájate de ahí, bebé. Es que él es incapaz, dice, es incapaz de hacer algo, todo tatuado, hermanos, y todo así, raro. Bájate de ahí, bebé, le dice. Hermanos, hay monstruos dentro de nosotros que son desconocidos para nosotros. Hay cosas que están dentro de ti que no te ha llegado tu día que las sepas, pero ruégale a Dios que te muestre quién eres verdaderamente.
no porque te puedas cambiar, sino porque al verte dentro de ti mismo y ver ese potencial de maldad que hay en tu corazón, puedas venir al que te puede ayudar. Puedas venir a aquel, el único que puede cambiar tu mente y tu corazón. Aquel que a través de su espíritu puede sustituir la obra perversa y empezar un trabajo de descontaminación. El elemento fundamental para descontaminarte es la palabra de Dios. Cuando tú oyes más palabra de Dios, tú aumentas tu fe. Dice la palabra que por el oír viene la fe, y el oír de la palabra de Dios. ¿Prefieres ir al cine? ¿Prefieres ir a echarte un partidito ahí de fútbol? ¿Prefieres ir al estadio? Oye, palabra de Dios. En la medida en que tú oigas palabra de Dios, ministres tu casa con palabra de Dios, va a haber una descontaminación. Cuando no hemos venido a Cristo, hermano, imagínate que tu vida es un vaso de agua con lodo. Ahí hay bacterias, ahí hay renacuajos, hermanos, ahí hay, mire, hermanos, zancudos, ahí hay, mire, hermanos, heces fecales, y esa es nuestra vida. Amén, hermano. ¿Qué es la palabra, hermanos? Tu vaso viene y la pones en un chorro de agua limpia. Esa es la palabra de Dios. Cuando tú pones tu vaso y recibes la bendita palabra de Dios, empieza a haber un agua limpia que va sustituyendo los verdaderos valores. No sé si me explico. Si dejas de que esa agua entre, cada día el contenido de tu vida va a ser agua más clara y más clara. Si tú cierras el chorro, si tú dejas de oír palabra de Dios, vas a estar medio contaminado. Quizás hubo algo por ahí, en la medida en que la palabra viene y esa agua va sustituyendo tus valores, va sustituyendo tus principios, vas entendiendo quién eres realmente. Esa palabra empieza a purificar tu vida, y cada día esa agua, a través de recibir precisamente esa agua bendita que es la palabra, tu vida se va a volver transparente. Viene Dios mediante su Espíritu Santo y le pone un poquito de cloro para que no se contamine tu vida. El Espíritu Santo dentro de nosotros confirma la obra de Dios. Dice la palabra que el Espíritu Santo es el sello que Dios nos da. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, hermanos, tú estás asegurado, porque Dios confirma la obra en tu vida. Qué importante es que entendamos entonces la necesidad de la provisión de la palabra en nuestra vida. Qué importancia es que te des cuenta y que te asustes quién eres tú. Asústate. Asústate, que no te dé igual. Asústate quién eres. A veces no le rehuyas al espejo. No vayas con el espejo de la bruja. Espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Hay espejos mentirosos, hermanos, y la religión es el espejo más mentiroso que hay. Pero la palabra viva es un espejo maravilloso en el cual yo puedo comparar mis obras con las obras de Jesucristo, y veo cuán perversas son mis obras, y vamos sustituyendo dentro de nosotros esos valores que están allí y que no cambian. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Amén. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, como dice, despojémonos. ¿Y por qué dice? ¿Por qué no dice yo los voy a despojar? ¿De quién es el trabajo? Es tuyo, es mío. Amén, hermano. Dios te muestra tu mal, permite la prueba en ti, emerge lo malo, te pone el espejo, te está diciendo el monstruo que eres. Ahora
tienes que tomar acciones. Amén, hermano. Por eso dice, despojémonos. Ese nos es yo, es nosotros, es la obra que yo tengo que hacer. Amén, hermano. No es Dios ya hizo la obra y la hizo perfecta. Ahora yo tengo que hacer también parte del trabajo. Despojémonos, que dice, de todo peso. ¿Y cuál es ese peso, hermano? Ese carácter cochino que tenemos a veces, hermano. Ese carácter, hermano, que no hay manera que cambie. Ese carácter, hermano, que no te lo aguanta ni tu abuelita. Las abuelitas aguantan cualquier hermano, a cualquier nieto, pero a ti ni tu abuela te aguanta. Dejemos esas obras, dejemos todo peso, todo lo que agobie nuestra mente y nuestro corazón, y además el pecado, porque dice, lo pone aparte, todo peso, y del pecado, ¿qué dice? Si el pecado siempre va a estar ahí, hermano, si Satanás un día va a ser amarrado 1000 años, pero mientras tanto sigue dando batería, hermano, y le va a poner y nos va a seguir poniendo las tentaciones, nos va a seguir poniendo lo que nos gusta y nos va a poner 1000 alternativas para que tú accedas a ella. Tienes que pensar que hay acciones que tomar en tu vida, tienes que tomar una parte activa dentro de esto, y tenemos que tomar medidas radicales, porque de lo contrario la expectativa de Satanás es buena sobre nuestra vida, por esa carne que tenemos ahí perversa que está dentro de nosotros. Puesto, dice, que nos asedia y corramos. No es cosa de caminar, hermano, dele, hermano, si el diablo viene atrás, lo está asediando, usted dele, usted siga caminando. Ve, allá viene el diablo atrás, sígale. Si se queda, lo agarra. No sé si me explico, hermano. Y corre, dice, con paciencia, como quien dice, es que ya no aguanto, hermano, es que ya siento que caigo. No, hombre, sigue corriendo. Es que tengo malos pensamientos, sigue adelante. Es que siento que me agarra el diablo, sigue adelante, corre la carrera, no te eches atrás. Como dicen los mexicanos, para atrás ni para agarrar aviada, hermano. Usted siga adelante, échele ganas, no se achicopale. Dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cuál es la meta? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Usted tiene problemas que ya no aguanta, Cristo aguantó más. Y tú tienes que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Satanás, tú ya fuiste vencido, porque Cristo te venció en la cruz de Calvario. Y es más grande el que está conmigo que el que está contra mí. Así que Satanás, en el nombre de Jesús, yo sigo adelante. Importante es entender estas cosas. Considera que el que sufrió contradicción de pecadores, porque hermanos, le fue duro, y los pecadores fueron los que lo acusaron. No fue gente santa la que lo acusó. Los mismos fariseos eran pecadores, porque hacían perversidades dentro del mismo templo. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Los mártires combatieron hasta la sangre. Aquí la cosa está suave, hermano, y aún así a veces nos queremos echar atrás. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dije: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido con él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Amén, hermano. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios hace que nos salga el calor, hermano, y nos pone gente
Dice la palabra que Dios mismo soportó a los vasos de ira para perfeccionar a sus santos. Amén, hermano. Pero el mal está ahí en usted, hermano. El mal está aquí en mí. Miramos Romanos 7, 18. Rápidamente. Romanos 7, versículo 18. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Vamos a ver, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, consueles, hermano, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay una esperanza. Somos esclavos de esperanza. Somos gente que tiene una posibilidad. La gente del mundo no tiene ninguna posibilidad. Tú tienes la esperanza de la vida eterna. David entendió perfectamente esto. Y también el apóstol Pablo, leo en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Desde el 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros y os presiden y os amonestan. No, por favor, cuando se les exhorta, no malinterpreten. Cuando de alguna manera se le dice, hermana, bájale la rueda a su falda, hombre. No se enoje, hombre. No se enoje. Una hermana le dice a otra hermana, mi hermana, su vestido está largo. Ahí déjenlo, hermana. Ahí estamos, hombre. Si me quieren dar privilegios, que me den. Si no, ahí estamos, hermano. No se enoje, hombre. Tranquila. Tranquilo. Tenga paz. Dice, y que tengáis en mucha estima, quiérannos, hermanos, y amor por causa de su obra, tenéis paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. El apóstol Pablo llega a una conclusión maravillosa. Yo he visto que el pecado está en mi carne, el mal está en mí. Amén, hermano. Yo soy el monstruo. Yo soy el que hago mal. De dentro de mi corazón es que nacen los malos pensamientos. De mi corazón es que nacen las perversidades. No es ni siquiera culpa del diablo, hermano. Es de lo que está ahí dentro de tu corazón. Lo que heredaste. Lo que no te imaginas por dónde llegó, pero llegó un día. Solo tienes que postrarte delante de Dios y dile, Señor, perdóname, yo quiero hacer tu voluntad. David, en su reflexión, terminó con esto, en el capítulo 51. Es un salmo precioso, hermanos, que siempre ha inspirado mi vida. David tiene que reconocer que el problema es él. Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Conforme a qué? Señor, mira qué pequeño soy. Mira qué malo soy. Mira qué perverso soy. Para ellos es la misericordia, hermano. No es para los buenos, es para los malos. Y dice, conforme a la multitud de tus piedades, no de mis obras, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que no son mis obras?
¿Verdad que no es la religión? Borra mis rebeliones, por favor, Dios. ¿Quién es el único que puede dar la salida, hermano? Es Dios. Lávame más y más de mis buenas obras, de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Yo lo saco y ahí está, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y a la verdad el espíritu está dispuesta y la carne es débil, y no quiero, pero termino haciéndolo. Dios mío, ayúdame, Señor. David entendió eso, y ojalá que tú lo entiendas, porque aquí todos fallamos, hermano, y pecamos de pensamiento y de hecho, y no hay bueno ni aún uno. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está delante de ti. Contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro tu juicio. He aquí, oiga, hermano, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Hermano, si usted nació como producto de una pasión sexual o no, producto quizás de una violación, hermanos, si nacimos malos, pero ahora queremos que una obra buena nos va a hacer buenos. Aquí Dios es el que justifica. A Él sea la gloria. Y en pecado me concibió mi madre. De aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo. ¿Para qué sirve el hisopo, hermano? Para ver toda esa suciedad que tiene entre esos agujeros, hermano, donde el dedo no le entra ni la toalla. Esas contaminaciones que están allí, quizás desde que era niño. Quizás usted vio perversidades cuando era niño, y ahí está. Límpiame, Señor. Yo no me puedo limpiar. Límpiame con hisopo, Señor, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Solo Dios puede hacerte feliz. La religión no puede hacer felices a los hombres. Los vuelve hipócritas, pero no felices. El hipócrita nunca puede ser feliz, hermano, porque tiene que andar guardando las apariencias. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Cuando tú seas libre, porque Cristo te liberó, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Cuántos da gloria a Dios? Cuando yo entendí, puedo ayudar a otro, hermano. Salí adelante como yo salí adelante. Me humillé a Dios y me funcionó. Fallaste, yo fallé, pero Dios me ayudó. Cuando tú eres libre, porque un esclavo no puede sacar a otro esclavo, tú tienes la llave. Cuando tú has recibido ese beneficio de parte de Dios, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que Dios nos ayude a entender que separados de Dios nada podemos hacer. Qué importante es que logres entender que por gracia somos salvos, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Ruégale a Dios reconocer tu pecado y tu maldad. Pídele a Dios que te muestre el monstruo que eres, y dile que Él te justifique, porque si Dios justifica, ¿quién condena? Que Dios le bendiga y que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros.